Buenas noches a toda la comunidad. Dicen que hay historias que aún no han sido contadas y sucesos que no tienen explicación, pero hoy vamos a romper el silencio y a revelar una serie de relatos cortos pero impactantes que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber. Esto es el dúo del impacto. Comenzamos. Desde la Ciudad de México, nuestra amiga Socorro nos compartió su experiencia. Vamos a escucharla. Hace algunos años, aproximadamente 4 años, viajaba con mi familia de regreso a casa. Veníamos del estado de Hidalgo, exactamente de Pachuca. Entonces, viajábamos de noche, ya que por cuestiones familiares teníamos que viajar cada semana. Y esa vez nos tocó viajar en la noche de regreso. Viajamos aproximadamente, salimos de allá como a las 11 de la noche y por ahí de las 12 de la noche veníamos por el tramo de la carretera Lechería Texcoco, una carretera que pues ya de noche es cotransitada. Hay un camellón en medio con muchos árboles. En el otro lado, pues, en algunos tramos hay casas, en otros hay negocios, pero llega un punto en donde hay como puro campo. Entonces, justo cuando íbamos pasando por esa parte, veníamos por el carril central y y de repente no sé cómo volteé hacia mi lado izquierdo, como que algo me dijo voltea, y volteé y vi que venía una mujer caminando por el carril de alta velocidad, pero así como que a contraflujo. O sea, nosotros veníamos con dirección hacia la Ciudad de México y ella iba caminando con dirección hacia Lechería. Entonces, pues sí me impacté en un momento y dije, pues mi primera frase que dije fue, ¿la vieron? Y me contestaron, ¿a quién? Pues a esa mujer que iba ahí caminando, iba una mujer caminando ahí. Me dijeron no. Entonces vimos los espejos retrovisores, no veíamos a nadie. Como unos 15, 20 metros adelante nos detuvimos, nos bajamos, volteamos y no había nadie. No había nadie. Entonces mi expresión fue decir, vámonos. Nos subimos al coche nuevamente, y seguimos nuestro camino. Pero a partir de ese momento que yo la vi, sentía mucho nerviosismo, me dolía el pecho, sentía como presión, como pesadez en los hombros y me sentía muy nerviosa. Entonces, pues trataba de tranquilizarme y de ya no pensar en lo que había visto. Era una mujer de cabello negro, largo, yo creo que como hasta la cintura, pero su cabello le cubría todo el rostro. Este, lo único que vi es que iba agachada, nunca le vi el rostro. Iba agachada con las manos estiradas totalmente hacia abajo. Y la vi que iba caminando nada más con una bata blanca. Parecía ser una bata blanca de un color blanco, pero sucio. O sea, como si estuviera lleno de tierra, pues. Entonces, pues fue mucho mi impacto. Seguí por un buen rato con ese dolor, con esa pesadez. Y pasamos lo que fue el municipio de San Vicente, Chimalhuacán. Y aproximadamente llegando como a los Reyes La Paz fue cuando empecé a dejar de sentir esa pesadez, ese dolor. Y, y pues la verdad nunca supe qué fue. Después comentándolo con algunas personas, me sugieren algunas que
pues a lo mejor fue una mujer que perdió la vida en ese lugar y pues era su espíritu. Otras personas pues me dicen que probablemente era la Llorona. La verdad no sé. Sí me impactó mucho, sí me dolió mucho el pecho, los hombros, pero la verdad nunca la he vuelto a ver y no me gustaría volverlo a ver. Pero hasta ahí es mi historia. Espero y les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Ahora escucharemos el relato de una persona que prefirió mantener su nombre en el anonimato, pero que amablemente nos comparte su historia. Ella se encuentra en el Estado de México, en un pueblito cerca del municipio de Almoloya de Juárez, y nos cuenta lo siguiente. Un 28 de agosto, hace como 8 años, mi suegra, mi familia y yo veníamos caminando como eso de las 11 o 12 de la noche. Veníamos de la feria, pues había sido la feria del pueblito vecino. Entonces, mis hijos y mi esposo, que eran parte de quienes veníamos caminando, se adelantaron, pues ya les surgía llegar a casa. Entonces solo nos quedamos atrás, mi suegra y yo. Pues caminamos. Entonces, para entrar a la casa, hay como un caminito y ahí hay unas casitas que pertenecen a los familiares de mi esposo. De repente mi suegra y yo a lo lejos vemos un muchachito parado ahí junto a la casa de uno de sus cuñados de mi suegra. Y me dice mi suegra, ¿hay alguien ahí parado? Le digo, ¿quién será? Me dice, no lo sé, hija, vamos a ver. Entonces nos adelantamos, caminamos más rápido para ver quién era. En el momento que nosotras avanzamos más rápido, vemos como este muchachito, pensamos que es un muchachito porque pues tenía la fisionomía de un muchachito con una sudadera y la sudadera tenía como una gorra tipo capucha. Entonces vemos como él se da la vuelta a la casa y se va para la parte de atrás. Aclaro que para la parte de atrás no hay por dónde salirle más que por donde nosotros íbamos. Sí, entonces pues lo seguimos y nos metemos hacia atrás de la casa y regresamos y ya no estaba. Ya no estaba, entonces mi suegra y yo nos quedamos viendo una a la otra. Y pues dijimos, ¿quién sabe quién era? Pues nosotros en un momento pensábamos que pues podría ser hasta una persona que quería pues hacer alguna maldad, pero no, desapareció. Entonces menciono que en esa casa, años atrás, había fallecido un niño. Ese niño pues se ahogó. Entonces mi suegra me decía que lo más seguro es que este muchachito que vimos podría ser aquel angelito que ya no estaba con nosotros. Y me dijo, no te espantes, vámonos ya para la casa. Entonces, al día siguiente lo comentamos con sus familiares que viven en esa casa y nos dijeron, no, es que nosotros no estuvimos aquí anoche. Lo más seguro es que ellos también estaban en la feria, pero pues nosotros sí vimos a ese muchachito. Y mi suegra pues sugiere que lo más seguro es que era ese angelito que pues ya no está con nosotros. Y por el tiempo y haciendo cuentas, pues podría ser pues a lo mejor en la edad que ya tendría para ese momento. Ese es todo mi relato, espero pues
haya sido de su agrado y fue muy impactante para mí. Espero y ese angelito pues ya esté bien, donde debe de estar, pero sí lo vimos mi suegra y yo. Agradecemos mucho por el relato que nos compartió esta persona y ahora vamos a escuchar el relato que nos comparte Juan Carlos desde Iztapalapa, en la Ciudad de México. Hace muchos años compré una casa en Iztapalapa, exactamente en la colonia Ejército de Oriente. Yo tenía en ese entonces 2 hijos en mi primer matrimonio. Ellos dormían en una litera, en una habitación, y mi habitación, con la que era mi esposa en ese entonces, estaba de frente a su habitación de ellos. Entonces yo me acostaba del lado que daba hacia la puerta y yo procuraba mantener la puerta siempre abierta para estar observando a mis hijos. Entonces de repente un día, en la noche, abrí los ojos y veo que sale una niña del cuarto de mis hijos y se dirige hacia la salida de la casa. Y pues dije, ay, chirrión, estos chamacos ya metieron una niña, me van a meter en un problema. Entonces dije, ay, qué extraño. Pero ya en lo que me levanté, agarré mis zapatos, salí, ya no estaba la niña. Dije, bueno, qué extraño. Entonces pasó. Unos días después, nuevamente estaba durmiendo y de repente abro de nuevo los ojos. Era como si algo me despertara. Y abría los ojos y la vuelvo a ver. La vuelvo a ver, que igual viene, pero en esta ocasión volteo hacia abajo y me doy cuenta que no tenía pies, que iba flotando. Entonces, pues en ese momento, pues sí me dio mucho miedo, pues era una niña con cabello largo, iba agachada, con la cabeza hacia abajo, sus brazos extendidos, traía como una batita blanca, como si fuera una pijama. Y pues cuando veo que no tiene pies, pues trato de mover a mi esposa en ese momento, pero no me hacía caso, no me hacía caso. Y sí me quedé así como que tratando de hablarle, ¿no? De que viera a la niña porque pues yo la estaba viendo, ¿no? Pues me levanté rápido para ver cómo estaban mis hijos y la niña desapareció. Ya platicándole a otras personas me dijeron que en esa casa vivía antes una señora con su hija y que un día la niña salió corriendo de la casa porque estaba jugando y pasó un coche y atropelló a la niña. Y la niña no sobrevivió. Entonces quiero pensar que era el alma de esa niña. Ya después algunas personas me dijeron que hiciera una misa, que bendiciera la casa y fue lo que hice. Traje a un sacerdote para que hiciera una misa, se hizo una misa y después de ella no volví a ver a esa niña. Le pedí mucho a Dios que la ayudara a descansar y que su alma ya no estuviera penando. Y efectivamente ya nunca la volví a ver. Eso es todo mi relato. Agradecemos a Juan Carlos por su relato y asimismo él nos comparte otra historia que también lo dejó muy impactado. Vamos a escucharla. Hace algunos años llegué a casa a descansar
y me quedé dormido. Entonces empecé a soñar que iba con el suegro de mi hermano al Panteón San Lorenzo, que se encuentra en la alcaldía Iztapalapa y que colinda con la alcaldía Tláhuac. Entonces recuerdo que él me decía: vamos, acompáñame a limpiar la tumba de mi esposa. Y yo le decía que sí. Entonces ya íbamos allá al panteón y llegamos allá, entramos a una tumba de esas que tienen como casita. Y recuerdo muy bien que me paré en una de las esquinas, adentro de la tumba, pero en una de las esquinas, y él en la otra esquina. Y de repente vi cómo se movió una de las losas de en medio, y de ahí salió una muchacha vestida de negro, con lo que pues muchas mujeres conocen, y hombres, como una especie de baby doll, no sé cómo le llaman, pero es ropa de mujer, pero como si fuera ropa interior. Entonces salió y yo la vi. Tenía su cabello largo, nunca le vi la cara porque luego se pegó a una de las esquinas volteada hacia la pared y solamente la veía de espalda. Recuerdo que era muy bonita, o sea, muy guapa. No por la cara, sino en el cuerpo se veía muy bonita. Tenía muy bonita figura. Y recuerdo que yo en ese momento le decía al señor: no, pues yo me quedo, si quiere usted váyase. No, es que aquí me voy a quedar con mi esposa. Ya salió mi esposa y yo le decía: esa no era su esposa. Y me dijo: no, pero yo aquí me voy a quedar a limpiarle. Tú ya vete. Entonces, pues como a mí nunca me ha gustado ser como de esos hombres que peleen por una mujer, pues recuerdo que en el sueño yo le decía: está bien, ya me voy. Y ya me salía de la tumba y me iba caminando hacia la salida del panteón. Y ya me fui caminando y justo cuando llegaba a la entrada del panteón, me despertó el sonido del teléfono. Y era mi cuñada. Y me dijo: Carlos, mi papá. Y yo le contesté: sí, tu papá falleció. Y me dijo: ¿cómo sabes? Y le dije: porque estaba soñando con él y él se quedó en el panteón y no me dejó quedarme. Pero en ese momento me di cuenta que él fue a despedirse de mí y yo lo acompañé hasta ese lugar. Y eso fue lo que a mí me impactó. En ese momento él falleció. Sí, hasta aquí mi historia. Espero les hayan gustado mis historias. Fueron muy impactantes en su momento. Obviamente no me gustaría volverlas a vivir, pero espero les hayan gustado. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos con los relatos del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Aparecemos como el dúo de lo impactante. Y no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube. No olviden activar la campanita. Regálenos por favor su like y compartan. Muchísimas gracias. De igual forma, pueden escribirnos a través de Facebook compartiéndonos sus relatos y los estaremos compartiendo por este medio. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche.